Vamos a esperar un minuto más que se conecten sus compañeros. Bueno, vamos a comenzar ahí a trabajar. ¿Cómo les fue entonces con el ejercicio que tenemos que resolver? ¿Quién nos puede ayudar? Que era el ejercicio 1, ¿no? ¿Quién lo resolvió? ¿No lo hicieron? ¿O les dificultó? Si no lo hicieron, bueno, lo podemos dejar para como ejercicio, se lo subo como, luego para que se evalúe esta parte, ¿no? Que es la prueba de hipótesis. Está sencillo, simplemente hay que interpretar bien los datos, ¿no? Entonces, no sé si alguien lo hizo, que nos muestre cómo. No lo supe hacer. ¿No? No. ¿Quién más? ¿O no, los demás qué pasó? ¿No lo intentaron? Bueno, no lo pudieron hacer. ¿Cómo les fue? Aquí, por ejemplo, igual les doy la idea, ¿no? Ahí está la pantalla compartida, ¿no? Entonces, vean, aquí dice que la empresa Pino Grande empaca su abono de corteza de pino en sacos de 30 kilogramos, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que la media, o sea, lo que está tratando de hacer es que la media, o sea, mi hipótesis nula, H0 sería igual a 30 kilogramos, ¿sí? Es lo que estamos diciendo, ¿sí? Dice, desde hace mucho tiempo el departamento de empaque reporta que la distribución de los pesos de los sacos es normal, con una desviación estándar de 2.5 kilogramos por saco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula, ¿sí?, es que sea igual a 30 kilogramos. Esto es la media, ¿no? Es mu. Y luego dice que la desviación estándar
la desviación estándar, que es sigma, de toda la población es de 2.5 kilogramos. ¿Sí? Entonces, dicen que cierto día, el gerente de producción pesa 10 sacos, ¿sí? Y se obtiene esa muestra, ¿no? 26.8, 28.7, 29.8, 31.4, 30.2, 27.6, 30.9, 31, 29.2, 28.6. ¿Puede el gerente de producción concluir que el peso de los sacos es menor que 30 kilogramos? Entonces, por aquí estaría nuestra hipótesis alternativa, ¿sí? Nuestra hipótesis alternativa, ¿sí?, es que en este caso mu, ¿sí? Acuérdense, la primera es mu igual a 30, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿sí? Y la hipótesis alternativa, ¿sí?, me está diciendo que los pesos de los sacos son diferentes a 30, son diferentes a 30, la hipótesis alternativa, ¿sí?, es diferente a 30, o sea, mu diferente a 30, ajá. Obviamente con ese nivel de significancia o el nivel de riesgo, ¿no?, que es 0.01, ¿sí? Ajá. Entonces, vean, ¿sí? Aquí ya tengo la mayoría de los datos. Tengo mi hipótesis nula, que es mu igual a 30, mi hipótesis alternativa, que es mu diferente de 30. Vean, no, aquí tendría que ser mayor o igual, ajá, mayor o igual a 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una desviación estándar, ajá, hay una desviación estándar de 2.5. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí hay una desviación entre la media, ¿no? Sí, de cada saco, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mu, la hipótesis nula es 30, es mu mayor o igual a 30. Entonces, la hipótesis alternativa, que sea menor a 30, ¿no? Por eso dice ahí la pregunta, menor a 30. ¿Puede el gerente de producción concluir que el peso de los sacos es menor que 30? Entonces, esa es la hipótesis, la alternativa, ¿sí? Obviamente, ahora, ¿qué sigue? Ajá, ¿qué sigue? Calcular el estadístico, ajá, que en este caso, ¿sí?, en este caso es Z. Hipótesis nula, mu mayor o igual a 30 kilogramos. Hipótesis alternativa, mu menor a 30. La desviación estándar, ¿sí?, que es sigma, es igual a 2.5 kilogramos y el índice de riesgo, ¿sí?, o del nivel de significancia es 0.01. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la hipótesis, el estadístico, ¿sí? Y el estadístico se calcula con este de aquí. Con este de aquí. Mu ya lo tengo, sigma ya lo tengo. Mu es 30, sigma es 2.5, X barra, ¿sí? X barra, ¿quién es? Pues es la media de mi muestra, ¿sí? Entonces, vamos a calcular una vez aquí la media de la muestra, ¿sí? Para los datos n, no me acuerdo cuántos datos son, ¿sí? Entonces es z igual a x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, volvamos al ejercicio, ¿sí? Entonces, vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, n igual a 10, ¿sí? Entonces, ¿cuál es x barra? Que es la media de la muestra, ¿sí? Entonces, saquen la media para esos 10 valores, para 26.8, 28.7, 29.8, 31.4 y todos ellos, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da x barra, no? Para, pues, si no lo hicieron completo, pues vamos a terminarlo, ¿no? Ahí cuánto da esa media, ¿no? Para esos 10 datos, ¿cuánto da? 29.42. 29.42.
Ok. Entonces, tendremos que hacer que z es igual a 29.42 menos 30 sobre 2.5 sobre bueno, todo eso dividido por raíz de 10. 29.42, compañero. Entonces, ¿cuánto me da? Esto me va a dar un valor negativo. Me va a dar un valor negativo. ¿Cuánto da eso? 29.42 menos 30 sobre 25 entre raíz de 10. Menos .73. 0.73. Menos 0.73. Por ahí revisen los demás si está bien, está mal el resultado de Z, ¿no? Ahora, Sí, profe. falta esta parte, ¿sí? Entonces, vean, mi hipótesis alternativa es esta, es menor a 30, ¿sí? Entonces tengo que calcular Z alfa, ¿sí? Z alfa. Entonces, acuérdense que alfa dijimos que es 0.1, ¿sí? Entonces, 1 menos alfa, ¿sí? 1 menos alfa, entonces me daría, me daría 0.99, ¿no? Me daría 1 menos alfa, el valor que tengo que buscar es 0.99. Ajá. Sí, porque llevamos una, llevamos una, ahí está, ¿no? Entonces 0.99, entonces me voy aquí al libro, ¿sí? Me voy al libro, a la tabla, ¿no? Acuérdense, puedo buscar el 0.01 de este lado, 0.01, que sería entre, a ver, aquí no está, podría ser este, ¿no? Podría ser entre este y este, que es menos 2.3, según esto, daría menos 2.32, 2.33, ajá, aproximadamente. Z alfa daría menos 2.33, más o menos, ¿no? 2.33, 2.30, aquí dice que es 2.32 también. Ahora, si buscamos nosotros 0.99, pues 0.99 está por dónde, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vean, ¿no? Lo mismo, 2.33, pero como estamos en el negativo, por eso es menos 2.33. Ajá, entonces, aquí ya encontramos esta parte, ¿no? Esta parte que nos dice, ¿sí? Ahora, Z, en este caso Z, que es el que acabo de calcular, vale menos 0.73, es menor, ¿sí? Que menos Z, en este caso es 2.33, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, aquí por aquí, ¿no? En este punto aquí estarían el 2.33, aquí está el 2.33, ¿sí? Entonces, en este caso, como nuestro estadístico, ¿cuánto salió? Menos 0.73, quiere decir que está en esta sección, en donde la hipótesis nula no se rechaza. Ajá. Por lo tanto, entonces, quiere decir que es cierta lo que se está diciendo, ¿no? Que es cierto que el peso de los sacos sí está entre 30, ¿sí? En la media da 30. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis. Ya comprobé mi resultado y compruebo que la hipótesis que estoy diciendo que mu es mayor o igual a 30 es cierta. ¿Sí? Acuérdense, esta desviación estándar puede ser también que esté hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Pero lo general se dice que es mayor o igual a 30. ¿Sale? Entonces quiere decir que no es cierto, ¿sí? No.
No, el peso no es menor a 30 kilogramos. Ahí está. ¿Sale? Eso era lo que tenían que hacer. Fíjense que en los casos anteriores ya nos daban todos los valores para llegar a la formulita. En cambio aquí tuvimos que calcular la media. Imagínense que no nos hubieran dado ni siquiera la desviación estándar, entonces también tendría que calcularla. Ajá. Entonces en ese caso yo tendría que haber ocupado, ¿sí? Yo tendría que haber ocupado otra fórmula de estadístico, que sería este de aquí, vean, ¿no? ¿Sí? Y obviamente me tuvieron que haber dado una muestra grande. Ajá. O sea, vean, si me dan la media y la desviación estándar de la población, ocupo esta. No importa que me den pocos o muchos datos. Aquí dice muestra grande o pequeña. ¿Por qué? Porque me están dando los datos importantes. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si no me dan la desviación estándar? Bueno, entonces la tengo que calcular a partir de las muestras que tomé. Pero estas muestras tienen que ser grandes, ¿sí? Si las muestras que me dieron son pequeñas, pues entonces tengo que ocupar, vean, aquí ocupo Z, en cambio acá ocupo T, ¿sí? Vean, este es para desviación para muestras pequeñas y este es para muestras grandes, ¿sí? Entonces, si no me hubieran dado la desviación estándar, posiblemente hubiera tenido que utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta es para muestras pequeñas, ¿sale? Entonces, de esta manera es el procedimiento, bueno, este ejercicio que les dejé, por ahí complementenlo, háganlo nuevamente, revísenlo bien, ¿sí? Si no, a lo mejor nos equivocamos en alguna fórmula, pero este es el procedimiento, ¿no? Revisen si no nos equivocamos, y si no, bueno, y si nos equivocamos, lo revisamos la siguiente clase, ¿no? Pero eso es lo que había que hacer. Si se fijan, es sencillo en esta parte, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Si no hay duda, pues pasamos al tema de hoy, ¿no? Por ahí no sé si hay alguna duda. No, profe. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a pasar con el último tema. Bueno, esperamos en 2 sesiones acabarla, ¿sí? Que es la regresión lineal y la regresión no lineal, ¿vale? Nosotros podemos ver la regresión lineal y no lineal aquí en el libro, en el capítulo 12 y 13 me parece, hace rato lo tenía ya aquí. Ajá. Vean, voy a compartir aquí. Es en el capítulo 12 y 13, regresión lineal simple, regresión múltiple y no lineal, ¿sale? Obviamente aquí muchos términos a lo mejor se les hace un poco desconocido, pero es algo que espero que ya conozcan, ¿no? No sé si a ustedes les están en el capítulo 12 y 13, lo pueden ir por ahí revisar. No sé si alguien había escuchado esto de regresión, no sé, o lo haya implementado, lo haya utilizado en alguna parte, ¿no? Por ahí algunos comentaban que ya habían tenido un curso de probabilidad y estadística, no sé si vieron esta parte, o a lo mejor en otro curso, ¿no? No sé, que les haya, o a lo mejor no lo conocen con ese nombre, ¿no? No sé, alguien que haya escuchado algo o haya leído algo. Que, que, me, que me dicen. Nada, nada. La verdad es que muchos lo ocupan. En muchas áreas se ocupan en biología, en ciencias sociales, en análisis de datos. También tiene otro nombre,
le dicen estimación de parámetros. No sé si ahí ya les suena un poco más. No, ajuste lineal, ¿no? También. ¿Cómo? Ajuste lineal. Ajuste lineal, bueno, pues si me preguntas si he escuchado esa parte, ajuste de parámetros, he escuchado, ajuste de parámetros lineal, ajá. O sea, una cosa es de regresión y otra porque es lineal o no lineal, ¿no? Ajuste de parámetros lineal, no lineal, ¿no? O ajuste lineal, ¿no? Estamos hablando de esa parte en específico, pero no sé si en alguna otra materia la han visto, no sé, a lo mejor en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando ven alguna tasa de crecimiento, calcular alguna tasa, me dicen que métodos numéricos todavía no llevan, ¿verdad? Sí, la llevamos a la par. Ah, ok. Entonces, ¿no han visto algo de estimación de parámetros, ajuste de curvas, luego también lo pueden llamar? Y mire, algunos también lo llaman ajuste polinomial, ¿no? ¿No? ¿No les suena nada, nada? ¿Es como interpolación? Sí, sí, más o menos también lo pueden llegar a hacer así, de esa manera. Ujú. Por ejemplo, ahí de lo que conoces de interpolación, ¿de qué haces en interpolación? Es que yo he visto el método de interpolación de Newton Ujú. y lo que hacemos es que nos dan los valores de una función evaluados, o sea, los valores de x y evaluados con fx. Ujú. Y de ahí con el método sacamos la función inicial, comprobando que es la misma función, por así decirlo. Mm, bueno, se supone que aquí te dan puntos, ¿no? O sea, te dan puntos, ajá, en el eje X y en el eje Y, ajá. Te dan puntos en el eje X, en el eje Y, y obviamente, bueno, ahí en tu curso de que ya te están dando a partir de una función, o sea, son datos que recuperas de una función, bueno, esa es una forma de comprobarlo, ¿no? Pero imagínate que no te dieran la forma de la función, ajá, sino te da nada más los puntos, ajá, te da nada más los puntos. Entonces, si te da nada más los puntos, pues, ¿qué función es? Ajá, o puedes encontrar una función que pase por todos los puntos. Ajá. Puedes encontrar una función que te reproduzca con exactitud los puntos experimentales que tienes. Ujú. Esto es, este es un tema que se ve en muchas áreas. Les digo, una de ellas es aquí en probabilidad estadística, en métodos numéricos o análisis numérico, en, en, en biología, tienen datos de muestras de células, de poblaciones y tratan de pasar por ahí una curva. Ajá. Por ejemplo, si quieres hacer un modelo matemático, pues tienes que hacer una estimación de parámetros. Entonces, en muchas áreas le llaman de diferente manera, pero el procedimiento es el mismo. Ajá. Entonces, a nosotros nos pueden dar información, ¿sí? Nos pueden dar información de dos variables, ¿sí? Y una forma de analizarlas o de relacionarlas, pues es mediante una regresión, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo más simple, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Ahí lo que comentaba su compañero, ¿no? En física nos dicen que si la velocidad inicial de una partícula es v0 y experimenta una aceleración constante, entonces la distancia de recorrida va a ser y igual a v0 por x más un medio de a por x cuadrada,
donde X es el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí ve, el tiempo está relacionado con la distancia a través de estos parámetros, ¿sí? B0 y A. Ajá. Entonces, en este caso, yo tendría que relacionar cuál es la aceleración y cuál es la velocidad, ¿sí? Vean, si yo nada más tengo, es lo que yo les decía, ¿no? Voy a poner aquí el Paint. Si yo tengo por aquí una serie de datos, ¿sí? Una serie de datos, por ejemplo, aquí unos puntitos, ¿sí? A lo mejor esta es la distancia, esta es la distancia, ¿sí? Yo acá abajo tengo el tiempo, ¿sí? Por acá abajo tengo el tiempo, y ahí a lo mejor esto es distancia, ¿no? ¿Sí? A lo mejor esto es distancia. Entonces, yo puedo relacionar esta velocidad para cada instante de tiempo. Para cada instante de tiempo tengo una distancia, para cada instante de tiempo tengo otra distancia. ¿Qué quiere decir? Que esto va avanzando, ¿no? Entonces, ¿podré yo relacionar el tiempo con la distancia mediante una curva? Aquí, por ejemplo, se ve que está pasando exactamente por 2 puntos, pero a lo mejor yo le puedo pasar otra curva, ¿no? Que a lo mejor ahora sí haga algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, a ustedes, ¿qué se les ocurre que sea esta primera? O sea, ¿cómo es la forma que tendría esta curva? ¿Sí? La morada, ¿no? ¿Qué forma tendría esa curva? X cuadrada, ¿no? ¿La morada? O sea, la morada no puede ser X cuadrada porque ahí pasa por, bueno, obviamente sí se ve que pasa por 0, ¿sí? Pero aquí regresamos a geometría, ¿no? ¿Sí? En geometría analítica, X cuadrada es una parábola. ¿A poco la morada parece una parábola? La verde todavía sí parecería una parábola, ¿no? Entonces Más o es menos. X entre Y, ¿no? ¿O ¿Cómo? era X entre Y? No, no, no. Digo, lo más básico de su curso de geometría analítica, ¿cuáles son los cuerpos en geometría analítica que ven? Y digo, o sea, si ustedes quisieran, ahí yo ya pasé 2 curvas. Ajá. O sea, si yo les digo, a ver, grafícame la curva morada, o sea, ustedes, de su conocimiento, ¿cómo sería la forma de la curva? ¿O qué función sería? ¿No? ¿Cómo es la forma de esa función para la morada y para la verde, ¿no? Más o menos. Bueno, si quieren hasta más fácil, ¿no? Es más Pues yo la hasta... morada la veo como una recta, profe. Sí, exactamente. O sea, Pues aquí ya está ya es lo... MX más B, ¿no? Aquí ya lo hice ya más bonito, ¿no? Por aquí, ¿qué pasó? X igual a Y. No, pues X igual a Y No, sería es Y igual a MX más B, ¿no? Bueno, eso es lo. exactamente, o sea, ese es el caso general. Exactamente. Sí. Vean, yo aquí tengo los puntos, ¿no? Por ejemplo, son esos estrellitas que están ahí. Y yo le pasé esta primera, ¿no? Pum. ¿No? Y yo estoy viendo que está pasando por este punto aquí abajo, vean aquí abajo, y se parece que está muy cerca de este punto, ¿no? Sin embargo, no está pasando por este y este, ¿no? Y efectivamente, esta recta de aquí, pues se parece a una línea recta. ¿Cuál es la línea recta? Pues y igual a mx más b, ¿sí? Y igual a mx más b.
¿sí? Entonces, ahora, ajá, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si yo le paso, ahora no una recta, ¿sí? Sino le paso una parábola. Obviamente aquí no, ustedes no ven, no se aprecia que fuera una parábola, porque nada más la estoy graficando en el intervalo donde están los puntos, ¿sí? Si yo lo grafico más hacia la izquierda en X y más a la derecha en Y, pues vamos a poder ver una parábola, ¿sí? Pero este dibujo en azul es una parábola. Una parábola, pues es una ecuación cuadrática o es un polinomio cuadrático. Obviamente a ustedes le enseñan la parábola en geometría analítica con la fórmula general, pero con la forma general o, o de otra manera, ¿no? No me acuerdo cuántas formas se puede escribir, parametrizada. Bueno, todas las curvas se pueden escribir de diferente manera, ¿no? Pero ustedes les enseñan una forma muy específica de cómo escribir una parábola, ¿no? Cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia abajo, con el foco, con el eje, con el eje focal centrado en el origen, movido, etcétera, ¿no? Entonces, vean, aquí lo que estoy haciendo es, pasé primero una recta que tiene de la forma y igual a mx más b, y luego le pasé una parábola. Le digo, esa es una ecuación cuadrática, un polinomio cuadrático. Ajá. ¿Qué forma tiene? Es ax, a2x, bueno, si lo vemos así, es ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Tiene tres parámetros, a, b y c, ¿sí? En cambio, el primero tiene dos parámetros, m y b. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si yo le meto otro polinomio? Ahora vamos a meterle uno de grado 3, ¿sale? ¿Qué pasa cuando yo le meto un polinomio de grado 3? ¿Sí? Entonces, vean, esa es la curva en verde, ¿sí? Vean, está pasando exactamente por este punto, luego por este punto, luego por este punto y luego por el último punto, ¿sí? Entonces, vean, yo estoy aproximando, ¿sí?, los puntos, ¿sí?, estos 4 puntos que me di mediante una recta, un polinomio de grado 2. De hecho, la recta es un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3, ¿sí? Entonces, y yo conforme estoy aumentando el grado, pues esto va pasando exactamente, ¿no? Bueno, a este procedimiento, pues se le llama estimación de parámetros, regresión, dependiendo de qué curva quieras, ¿sí? Ajuste polinomial, luego también le llaman ajuste de parámetros, ¿sí? Pero no es más que determinar una curva que pase por datos experimentales y que pueda encontrar una relación. Acuérdense, una función es una relación, ¿sí? Entonces, si yo le doy valores de t, me va a dar velocidad, ¿sí? ¿Ustedes confiarían en un sensor, ¿sí?, en un sensor que te relacione el tiempo y velocidad con la línea roja? Pues yo no confiaría mucho porque no está pasando por todos los puntos, ¿no? La azul tampoco. La verde, pues parece que sí, ¿no? Sin embargo, por aquí yo veo unas oscilaciones muy altas, muy grandes, ¿no? Entonces, posiblemente eso puede traer problemas, pero que me está recuperando los valores que a mí me han dado, ¿sí? Sí. Por ejemplo, este 1.5, pues 2 en 5, pues está bastante bien, ¿no? Una relación entre dos variables la puedo encontrar mediante una regresión, ¿sí? Esto es digamos, en vocabulario de probabilidad y estadística. Más que probabilidad, es en estadística, ¿sí? Esto lo hacen más los estadísticos, ¿sí? Se denomina regresión, ¿sí? Luego, en otras áreas les llaman estimación de parámetros. En métodos numéricos principalmente les llaman estimación de parámetros, ajuste de curvas, ¿sí? Entonces, eso es de lo que se trata la regresión,
ajustar una curva, ¿sí? No nada más a veces le llaman curva o modelo, ¿sí? A datos para que te relacionen dos conjuntos de datos, ¿sí? En este caso X, Y, ¿no? También puede haber X, Y, Z. Ajá. Entonces, por eso es que el libro habla ahí de estimación múltiple. Ajá. Por acá, si no me equivoco, por ahí, bueno, había el capítulo 13, dice regresión múltiple y no lineal. En cambio, aquí es regresión lineal, simple y correlación, ¿no? Bueno, a nosotros nada más nos corresponde hablar sobre la regresión lineal, ¿sí? Y no lineal, ¿sale? Pero bueno, tenemos que hablar de algunas cosas, ¿no? Vean, aquí dice, el modelo que está considerando es lineal, ¿sí? Está considerando y igual a b0 más b1x. ¿Ah? Esta es una recta, más aquí un error, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ese es el procedimiento que se hace, ¿no? Y aquí está lo que les digo, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí en el libro está. Lo vamos yo lo voy a explicar de otra manera porque es el fundamento principal, ¿no? Vean, yo tengo puntos, ¿sí? Y vean, aquí tengo un primer punto, otro punto, todos los puntos, y estoy trazando una línea. Y siempre va a haber un error, ¿sí? Aquí, este epsilon 1, este epsilon 2, y obviamente para cada punto experimental va a haber un epsilon. Ajá. A ese epsilon le llamamos error de aproximación o error vertical, ¿sí? Entonces, nosotros queremos encontrar una curva, ¿sí? Vean, esta es una línea recta, nada más que en lugar de tener M y B, es B1 y B0. Ajá. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero encontrar esta curva, ¿sí? Que pase por todos los puntos. Ahora, ¿qué sucede, no? Aquí está, vean. Yo puedo tener mis puntos, pero entonces también voy a tener muchas curvas. Ajá. En cambio, vean, con los parámetros B1, B0, más o menos se parecen, ¿no? Estamos obteniendo una buena relación, ¿no? Como que la tendencia, ¿no? Esos puntos es una gráfica de dispersión, cómo están dispersos los datos con respecto a X y Y, ¿sí? Entonces, vean, aquí dice, dos estimaciones diferentes de la línea de regresión. Claro, porque esta de aquí tiene parámetros B0 y B1 y esta de acá tiene A0, A1. Entonces, una ni siquiera pasa por todos. A lo mejor está muy cerca de este punto de aquí abajo, pero, por ejemplo, con parámetros B0, B1, pues sí está pasando por la mayoría de estos. A lo mejor está muy lejos de este, pero bueno, la tendencia de los datos es que la sigue más esta primera curva, con los parámetros B0 y B1. Entonces, no sé si con esto a lo mejor ya les viene a su memoria algo que hayan hecho o en métodos numéricos. ¿Qué me pueden decir ya con esto que les expliqué? Si en interpolación también es esto, no sé, por ahí que el que comentó. No sé si ya les viene algo a la mente. ¿No? ¿Nada, nada? Profe, yo no había escuchado algo así. ¿Ni en métodos numéricos todavía? No, yo no llevo métodos. Ah, ya. Bueno, o ya la llevaste, o no. Apenas lo voy a llevar. Bueno. ¿Alguien que ya la haya llevado o que la esté llevando? ¿Nada? Es que sí es parecido a varios métodos, pero A ver, ¿qué método has visto? es el que estoy buscando. Estoy buscándolo porque sí se me hace parecido a un método, pero estoy viendo cuál de todos, porque ya veo que son un buen. Pero sí se me hace parecido a un método por la manera en que hay que averiguar los puntos que están como más o menos, por así decirlo, en medio, ¿no?
de la función que queremos ver. Ajá, o sea, Es a lo que va, lo ¿no? que queremos exactamente es encontrar una curva que pase por todos los puntos. Eso será lo ideal, ¿no? Ahora, efectivamente hay muchos métodos, pero el más conocido es el de mínimos cuadrados. No sé si. Ah, Ah, mira, sí, hasta aquí creo que sí, dice. ese sí lo he visto, ese método. Mínimos cuadrados, el cual desarrolló Gauss, ¿no? ¿Sí? Este procedimiento de mínimos cuadrados es un problema de minimización, ¿eh? Y es un problema de cálculo, ¿sí? Aunque aquí la verdad yo ya lo revisé y el procedimiento y el procedimiento nada más te lo da en este cuadrito. Yo lo voy a hacer más amplio, ¿sí? Lo voy a hacer más amplio y es por eso, ¿no? El método que comúnmente se utiliza es el método de mínimos cuadrados. Ajá. Y el método de mínimos cuadrados es un problema de minimización. ¿Sí? Ahora, sí han visto sí han escuchado del método de mínimos cuadrados, ¿no? Sí, sí, yo ya lo vi, de hecho, el método. Bueno, y obviamente ustedes esto ya lo saben hacer. ¿Por qué? Porque ya llevaron un curso de cálculo y saben cómo minimizar funciones. Ajá. ¿Quién me puede decir cómo se minimiza una función? O sea, o cómo encontrar el mínimo o máximo de una función. Voy a volver a poner el paint. ¿Sí? Voy a borrar todo. Ajá. Ahí, mejor lo pongo nuevo. Ahí está, ¿no? Eh, lo mismo, otra vez, ¿no? Tengo aquí mi curva. Ajá. Bueno, tengo primero mi sistema de coordenadas, ¿sí? Y luego voy a tener una curva, ¿vale? Voy a tener una curva, a lo mejor hace esto, ajá, luego esto y se va, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta curva, pues tiene la forma fx, f de x, ¿no? Esta es una curva f de x, ¿vale? Voy a ponerla con negro. Ahí. Eso. Vamos a hacer negro. X, ¿no? Entonces, si ustedes quieren encontrar el mínimo de esa función f de x, ¿cómo le hacen? Acá tengo x y acá tengo f de x, ¿no? ¿Cómo encuentran el mínimo de esa función? O si me pueden decir dónde está el mínimo. ¿Ustedes pueden interactuar en mi pantalla? ¿O solo yo? Ah, bueno, aquí les puedo ceder el control. Pues el mínimo es el punto más cercano al eje X, ¿no, profe? Bueno, aquí si ustedes me preguntan el mínimo, hay dos mínimos, ¿no? Pero uno es mínimo local y otro es mínimo global, ¿no? ¿Sí? En este caso, o sea, no es una regla general, ¿sí? Pero el mínimo sí está como por aquí, ¿no? O sea, sí el mínimo está como por acá. Ajá, Ajá. Aquí podemos ver otro mínimo, ¿no? Pero este es más pequeño que este, ¿están de acuerdo? sí. Por aquí hay otro, ¿no? Sí. Ajá. Un máximo, ¿dónde está? Pues en los puntos que están hacia arriba, ¿no? Ajá. Pero igual hay dos, bueno, hay Exactamente. un Hay global dos y y uno local, ¿no? Aquí y por acá, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Eso lo voy a hacer más grande, sí. Por aquí, por acá y por aquí, ¿no? Aquí, por acá, ¿no? Pero entonces, acuérdense, de su curso de cálculo, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para encontrar mínimos y máximos?
Eso es la primera derivada. ¿Perdón? No te escuché. Pues podemos utilizar la primera derivada, ¿no? Ok, se utiliza la primera derivada. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué haces con la primera derivada? O sea, Si quiero que me expliquen el encuentras procedimiento. ¿Por qué es lo que vamos a hacer? Vamos, eso es de cálculo 1. De hecho, es las aplicaciones de la derivada, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿cómo determino el punto exacto donde la curva alcanza un mínimo o un máximo? Cuando la función es mayor o menor a 0, o sea, cuando sería mayor puede ser un máximo, ¿no? Ahí estás mezclando conceptos que sí se ocupan, pero no estás definiendo bien las condiciones. O sea, sí se ocupa cuando una función es mayor a 0, menor a 0, pero ¿qué función? ¿Qué función? Si me dices que f de x, no. De lo que recuerdo de cálculo es derivar primero. Sí, o sea, tienes que igualamos esa derivada a 0. F, dices tú, f' de x, ¿no? Dejen aquí, pongo en color negro, ¿no? Dices tú, tengo que derivar, ¿sale? Entonces es f' de x, ya la calculé, ¿no? ¿Sí? Ajá, luego. Esa función la igualábamos a 0 y resolvíamos. Ok, la igualo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Eso qué me indica? La primera derivada igual a 0. ¿Por qué? De que nuestra función inicial sí puede ser derivable. Un punto muy importante. Ajá, la función tiene que ser derivable, precisamente primera derivada y segunda derivada mínimo. ¿Sí? Pero ¿por qué lo igualamos a 0? O sea, derivamos una vez y luego igualamos a 0. ¿Por qué? ¿O qué logramos o para qué lo hacemos? ¿Qué queremos hacer o qué queremos encontrar si igualamos la primera derivada a 0? Pues el valor de x es a lo que... Bueno, eso es lo Obviamente, para encontrar los valores críticos, profe. Exactamente. ¿Por qué le llaman valores críticos? Acuérdense lo que les decía, ¿no? La definición de derivada. Decía, no, pues es la pendiente, ¿no? La derivada es la pendiente. Ajá. Entonces, si yo derivo la función y la igualo a 0, ¿qué quiere decir? Voy a encontrar los valores de x donde la pendiente es 0, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la pendiente sea 0? Ajá. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea 0? Pues entonces voy a encontrar una recta
donde la pendiente es 0. Esta recta tiene pendiente 0. Esta recta que pasa por aquí es pendiente 0. Esta que pasa por aquí tiene pendiente 0. Y esta por aquí tiene pendiente 0. ¿Sí? Entonces, aquí ya se borró lo que había puesto. Entonces, yo te puse f' de x. Ahí. Es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, voy a encontrar los puntos críticos en donde la pendiente en el punto de x se hace 0. ¿Sí? Entonces, aquí voy a encontraría 4 puntos en donde la pendiente se hace 0. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ya encontré los 4 puntos donde la primera derivada se hace 0. A esto acuérdense que le llamaban criterio de la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo diferencio entre los puntos críticos en donde existe un mínimo y un máximo? ¿Cómo diferencio eso? ¿Con la segunda derivada? Con la prueba de segunda derivada, exactamente. ¿Qué dice la prueba de segunda derivada? O sea, aquí lo vuelvo a anotar. Entonces, quiere decir que tengo que derivar 2 veces ahora la función, ¿sí? Con la segunda derivada, ¿qué me dice? ¿Sí? ¿O qué información me va a dar la segunda derivada? Es que según yo, evaluábamos en la segunda derivada lo que nos salía en la primera exactamente ecuación para saber si el exactamente resultado era positivo, era el máximo, si era negativo, era el mínimo, ¿no? A donde yo me acuerdo. Sí, exactamente. Entonces, con esta primera ecuación encuentro puntos críticos, ¿sí? Críticos, ¿vale? Entonces, ¿cómo determino si ese punto crítico es mínimo o máximo? Con segunda derivada. Entonces, yo tengo que evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Y si esto me da mayor que 0, ¿qué pasa? Si me da menor que 0, ¿qué pasa? Menor que 0. Si es mayor es un mínimo, ¿no, profe? Si es mayor, encontramos un mínimo. Y si es menor, es un máximo. Y ya dependiendo del signo. No, nada más. Si la segunda derivada evaluada en... Si evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos y entonces me da mayor que 0, ¿sí? Es un mínimo, ¿sí? Aquí voy a poner mínimo. Ajá. Y aquí luego me va a dar, si esto es menor a 0, me va a dar un máximo. Ahora, si ustedes se preguntan, pero si aquí yo voy a encontrar 2 máximos y dos mínimos, uno global y uno local. ¿Cómo los diferencio? Pues yo ya sé el punto, ya sé aquí, pues nada más evalúo f de x en el punto encontrado, y pues el que es mayor va a ser el global y otro el local, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, sí, profe. O sea, aquí me va a dar un x1, ¿sí? Aquí me va a dar un x2, ¿sí? Aquí me va a dar un x3. Espero que me salga. Se ve más o menos. Les digo que me hace falta una pluma, ya la vi en internet, ya para dar mis clases. Entonces, vean, obviamente aquí te va a decir, con la prueba de segunda derivada, que x1 es un máximo y x2 también es un máximo. Pero ¿cómo los diferencias ahora? Pues aparece valor de x1 y de x2, los evalúa en f de x, y el que es más grande es el máximo global y el otro es un máximo local. Y lo mismo va a ocurrir aquí. x3 y x4 son mínimos. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo diferencio entre uno y otro? ¿Quién es el global y quién es el local? Pues evalúa el punto encontrado en f de x, y el que sea más pequeño, ¿sí? Es el mínimo global, ¿no? ¿Sí? Pero entonces vean,
ocupo el criterio de primera derivada, ocupo el criterio de segunda derivada para saber si para qué valores de f de x existe un mínimo o un máximo, ¿sí? Y vean, aquí el punto central, previamente a la evaluación, digamos, lo más difícil es esto de aquí. Es esto. ¿Por qué? Porque tengo que resolver una ecuación. Ahí lo que me está diciendo es, tengo que encontrar las raíces de f' de x, o sea, los valores de x que hacen 0 a la ecuación. Ajá. Entonces aquí podemos meternos en serios problemas como no tienen una idea. Ajá. Es por eso que luego hablan regresión lineal y regresión no lineal. ¿Sí? Bueno, entonces si ya más o menos comprendimos lo que vamos a hacer, digamos, el método de mínimos cuadrados se basa en esto, más bien todos los métodos de minimización o todos los problemas de estimación de parámetros por los métodos que quieran, se basan en un problema de minimización. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el método de mínimos cuadrados. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? El método de mínimos cuadrados fue propuesto, o su descripción formal fue hecha por Gauss, ¿sí? Esto debido al movimiento de los planetas, o bueno, queriendo describir y predecir el movimiento de los planetas y asteroides, pero bueno, también se conoce que hubo una primera publicación hecha por Legendre, lo que provocó una disputa entre Gauss y Legendre, ¿no? Entonces, por ahí hay ciertos artículos donde los mencionan a los dos, ¿no? Pero entonces, ¿qué busca el método de mínimos cuadrados? Vean, aquí en mi texto, ese es un texto propio, ¿sí? Yo le puse estimación de parámetros, porque yo precisamente no hago la regresión, digamos, de la parte de estadística, sino nada más me dan un modelo, me dan datos y lo ajusto, ¿no? Pero este es un método numérico, ¿sí? Ahora, si ustedes ven estimación de parámetros o escuchan estimación de parámetros, es exactamente lo mismo de regresión, ¿no? Entonces, la regresión o la estimación de parámetros por el método de mínimos cuadrados, ¿qué busca determinar? La curva f de x que mejor se aproxima a los datos experimentales xy, y, datos desde 1 hasta m, minimizando la sumatoria de los errores verticales al cuadrado, ¿sí? Los errores verticales de los datos experimentales a la curva de aproximación, ¿sí?, se define como RI menos YI menos f de xy. Ajá. Gráficamente, ¿qué es? Vean, aquí está. ¿Sí? Vean. Yo tengo mis datos experimentales, son las estrellitas que aparecen por ahí. Tengo mi curva de aproximación, que es esta línea punteada, ¿sí? Y luego tengo los errores verticales, ¿sí? Vean, son esas líneas continuas. Estas líneas, ¿sí?, son los errores verticales. ¿Y cómo los calculo? YI menos f de xy. Ajá. Entonces, el método de mínimos cuadrados, ¿sí?, busca minimizar la sumatoria al cuadrado de estos residuos o de estos errores verticales. Ajá. Entonces, es sumatoria desde i igual a 1 hasta m de RI al cuadrado, pero como RI es YI menos f de xy, lo sustituyo y me queda YI menos f de xy al cuadrado, ¿sí? En la figura que les mostré es una línea recta, entonces me voy a considerar que la línea recta es ax más b. Entonces lo sustituyo aquí adentro y me queda que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de YI menos, aquí está la recta, axy más b, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y entonces esta es la ecuación que tengo que minimizar, ¿sí? ¿Con respecto a quién? Con respecto a los parámetros, que es A y que es B, ¿sí? Y ustedes ya me explicaron cómo se hace el procedimiento de minimización. Aquí va el tip, ¿sí? El método de mínimos cuadrados, ajá, para sistemas lineales o ecuaciones lineales, no se necesita la prueba de segunda derivada. ¿Por qué?
porque las segundas derivadas siempre van a ser positivas. Ajá. Entonces, no importa los puntos críticos que yo encuentre, la segunda derivada siempre va a ser positiva, ¿sí? Pero siempre para el caso lineal, siempre para el caso lineal. Ajá. Ahora, ¿a qué nos referimos con un problema lineal? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un problema lineal? Lo vamos a ver aquí arribita, ¿sí? Denme un poquito acá arribita. Ok. Es acá arriba. Muy bien. ¿Sí? Hay diferentes formas de clasificar la regresión, ¿sí? Y las dos que vamos a ver es regresión lineal y regresión no lineal, ¿sí? ¿A qué le llamamos lineal? ¿O por qué decimos que es lineal? ¿Sí? El problema de estimación de parámetros o regresión es lineal si el modelo matemático, ¿sí?, es una combinación lineal de funciones, ¿sí? Es decir, vean, yo tengo una combinación lineal de funciones. ¿Qué es eso? De esta manera. Vean, yo tengo f de x, es p1 por phi1 de x más p2 por phi2 de x más hasta p sub n phi n de x. Ajá, donde p1, p2 hasta n son los parámetros del modelo, ¿sí? Entonces, si mi modelo matemático es una combinación lineal de funciones, entonces la estimación de parámetros es lineal. Si no es una combinación de parámetros lineal, entonces el problema es no lineal, ¿sí? Vean, por la forma del modelo matemático podemos determinar si es lineal o es no lineal. Entonces, si el modelo es una combinación lineal de funciones, es lineal. Si no lo es no lineal, ¿sale? Entonces, esos son los dos problemas que vamos a ver. Obviamente, hay otras formas de clasificarlos. Si ustedes se fijan en el libro, por ahí aparecía estimación lineal simple y estimación lineal múltiple. Ajá. Entonces, ahorita solamente vamos a ver la lineal y la no lineal. La simple, y obviamente, siempre, antes de que se me pase, les dije que hay simple y múltiple. Nosotros vamos a estar trabajando únicamente con la estimación simple. Ajá. La múltiple, ahorita no, ¿sí? Obviamente, el procedimiento es similar, simplemente que ahora estamos hablando en otra dimensión, ¿sí? Aquí yo tengo dos variables que me relacionan, x y f de x. Ajá, por eso es simple, es una relación de dos. Pero ¿qué pasa si tengo una relación de 3 o más variables? Ajá, ya no las, o sea, hasta 3 sí las voy a poder graficar, porque de tres variables sería x, y y z. Ajá. Entonces, lo que estamos trabajando aquí es simplemente regresión simple. Ajá. Regresión múltiple son más de dos variables, ¿eh? Entonces, ahorita nada más es simple, lineal y no lineal, ¿sale? Entonces, regresemos a nuestro problema de mínimos cuadrados. Acuérdense, para el caso lineal, y en este caso es simple, ¿no? Entonces, tengo que minimizar con respecto a A y con respecto a B. Pues entonces, como ustedes ya me explicaron, pues tengo que derivar para encontrar los puntos críticos. Entonces, tengo que derivar con respecto a, vean, aquí está la parcial de A y luego la parcial de B. ¿Y todo esto qué? Igualado a 0, ¿sí? Si ustedes hacen las segundas derivadas, se van a dar cuenta, o sea, segundas derivadas con respecto a A y con respecto a B. Bueno, aquí se podrían encontrar con otro conflicto de cálculo a lo mejor, si no están pensando en eso. Acuérdense, ustedes llevaron cálculo 1 y luego llevaron cálculo vectorial. Ajá. En cálculo vectorial ves el cálculo, pero para funciones de varias variables. Ajá. Para funciones de 2 variables, para funciones de 3 variables o para n variables, ¿sí? Por eso es que se mete la definición de la derivada parcial. Ajá. Entonces, vean, aquí estoy minimizando con respecto a dos parámetros. Es decir, tengo una función, ajá, esta función que quiero minimizar depende de dos parámetros. O sea, es una función de dos variables, si lo quieren ver así, A y B. Porque A y B son los valores que quiero encontrar de tal manera que esta función sea mínima y encuentre la recta que se acerca lo más posible a estos puntos. Ajá. Entonces, aquí estamos trabajando con una función de dos variables, ¿eh? No se nos olvide. Ajá. Entonces, el procedimiento es el mismo porque ustedes ya lo conocen para una variable. De hecho, en cálculo vectorial también
ven los problemas de minimización, pero por ahí ustedes ven, bueno, no sé si lo hayan visto, tuvieron que haber visto el jacobiano, el hessiano, a lo mejor vieron multiplicadores de Lagrange, pero este procedimiento es simple porque, uno, el modelo es lineal, y porque es el método de mínimos cuadrados, ¿vale? Entonces, vean, ya encontré estas son mis ecuaciones para encontrar los puntos críticos, y esto me va a dar un sistema de ecuaciones de esta manera. Si ustedes desarrollan esto, ¿sí?, la ecuación 2.26 y la 2.27, les va a dar este sistema de ecuaciones. Y vean, este sistema de ecuaciones, ¿qué tiene? Pues tiene el valor de A, el valor de B, y todo lo demás. O sea, ustedes se podrían espantar a lo mejor por la forma que tiene estas sumatorias, por la forma de las sumatorias, pero no les debe espantar porque son datos experimentales, son los puntos. ¿Cuáles son? Pues son los puntos que aparecen aquí, los puntos de las estrellitas. Esos son datos que les dan, son datos que ya conocen. Entonces eso se ve así como que muy, muy complicado, pero en realidad no lo es. Obviamente, si tienes 1.000.000 de datos, pues sí va a ser un problema, ¿no? Pero esto lo haces con una computadora, no crean que se hace a mano, o con una calculadora. Si lo vas a hacer, bueno, para un examen, pues no creo que te pongan más de 20 datos, ¿no? Inclusive hasta a lo mejor se podría programar tu calculadora, ¿sí? Porque esto tiene otra solución, ¿no? Bueno, entonces, vean, ustedes desarrollan esto y ahora tienen que resolver este sistema de ecuaciones para A y para B. Afortunadamente, como es lineal, pues pueden ocupar la regla de Cramer. Entonces tienen que ocupando la regla de Cramer, cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sale? Entonces, vámonos al libro para que vean que no los estoy engañando. Vean, aquí está. Son las desviaciones al cuadrado y tienen que calcularlo para esta línea, B0 y B1X, y ya lo encuentras, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí derivas. Vean, aquí está la misma derivada. Aquí está el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y aquí están las sumatorias. Las sumatorias que yo tengo aquí son las mismas que están acá, a lo mejor escritas de otra manera, ¿sí? O a lo mejor hasta más simplificadas, ¿no? Y entonces, pues ya las ocupa, porque nada más lo está haciendo primero para la recta, ¿sí? Vean, aquí está, tiene que calcular todo de los datos experimentales, X y Y, ¿vale? Entonces, no sé si haya alguna duda sobre este problema de estimación de parámetros. Vean, lo hice ahorita nada más para la línea recta, ¿vale? No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces, este es el primer paso, ¿sale? Entonces, aquí está todo esto, ¿sí? Entonces, su primer ejercicio, para que lo hagan, es para estos datos de aquí, ¿sí? Para estos datos de X y Y. O sea, vean, estos 99, 28, pues me están representando puntos. Son 15 datos, ¿sí? Entonces, encuéntrame la curva, ¿sí? Encuéntrame la curva que mejor se aproxime a ella, ¿sí? Bueno, en este caso, la recta, ¿no? La recta que más se aproxime a ellos, ¿sí? De hecho, tomen estos valores, ¿sí? Y prográmenlo, ¿sí? De hecho, hasta Excel lo hace. Hasta Excel lo hace, ¿sí? Por ahí ustedes le ponen un ajuste polinomial y Excel lo hace. Yo lo estoy haciendo en MATLAB. Esas gráficas que les pasé, estas de aquí, yo lo estoy haciendo en MATLAB, ¿sí? En MATLAB, de hecho, les voy a poner por aquí. Obviamente, vean, ustedes tendrían que poner los datos, aquí meterán los datos y bueno, ahí hacer las fórmulas que se tienen que hacer y luego graficarlas, ¿no? ¿Sí? Yo lo hago en MATLAB, lo pueden comprobar en Excel también, pero necesito que lo hagan, que calculen y que encuentren la recta que pasa por todos esos puntos, ¿sale? Lo pueden hacer con esta definición de aquí,
Lo pueden hacer con esta definición de aquí. Son los mismos valores, ¿sale? Por ejemplo, vean, aquí está pasando lo mismo, ¿sí? Aquí está pasando lo mismo. Estos los pueden utilizar o pueden utilizar esto, ¿no? O ustedes, revísenlo, a lo mejor ustedes conocen un programa de computadora o si en métodos numéricos lo hicieron, el procedimiento es el mismo. Vean, aquí al final les dice cuánto vale B1 y cuánto vale B0, ¿sí? Porque lo quiere hacer para la curva, aquí está, ¿no? Vean. Es, según la forma de esto, ¿qué forma tiene? Aquí está, B0, bueno, es de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Utilizando el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Para esta tablita, que es el del primer ejemplo, ¿sí? Hacer el ajuste, ¿sí? Hacer el ajuste, ¿vale? Entonces, hagan el ajuste de parámetros para la recta nada más, ¿sale? Para la recta nada más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Lo quiere igual en MATLAB? O sea, lo que hay que hacer es graficarlo. O sea, porque ¿cómo te vas a dar cuenta que estás calculando algo bien? Ajá. O sea, te digo, yo ya te di dos opciones. Una que lo puedas hacer con MATLAB, otra lo puedes hacer con Excel, para graficarlas, ¿no? No sé qué otro software por ahí les guste para graficar, o qué otra utilicen. R, a lo mejor pueden utilizar R. También yo estoy casi seguro que R tiene para la regresión, ¿sí? Matemática posiblemente también. Ajá. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hacer la estimación de parámetros de la recta que pase por todos estos puntos. ¿Vale? Que pase por todos estos puntos. ¿Sí? ¿Vale? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. No, profe. ¿No? Entonces, yo creo que le podemos dejar aquí. Y el lunes, por favor, necesito sus resultados. ¿Sale? Sí, que lo hayan hecho, que hayan entendido el procedimiento. ¿Sí? Y posiblemente el lunes o martes ya terminemos el curso. ¿Sale? Profe, ¿qué página? ¿Perdón? ¿La página del libro cuál es, por favor? Ah, ya la vi. Está... 475. 457. Ah, 457. Sí, perdón. Es de esta tablita, ¿no? ¿Vale? Vean, estas ecuaciones que están aquí son las mismas que yo encuentro aquí arriba, ¿eh? Vean, aquí se las voy a poner para que las comparemos. Vean, obviamente están al revés, ¿sí? Esta es la del lado izquierdo, la primera del lado izquierdo es la segunda del lado derecho, ¿sí? Vean, obviamente aquí respectivamente, B0 es B para mí y B1 es A para mí, ¿sí? Entonces, vean, el lado izquierdo es sumatoria desde I igual a M de XI por YI. Aquí está. Luego es B por la sumatoria desde de DXI, que es este de aquí. Ajá. Y luego más A por la sumatoria de XI cuadrada, que está aquí. Ajá. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la segunda que en el lado izquierdo y la segunda en el lado derecho? ¿Sí? Es exactamente la misma. Tengo en el lado derecho de la ecuación tengo sumatoria de YI y aquí tengo sumatoria de YI. Y el lado izquierdo obviamente tengo B0, yo tengo B por M. Obviamente aquí él está diciendo que tiene N datos, yo estoy diciendo que tengo M datos, pero pues eso es indistinto para cada quien. M y N pueden ser iguales, no hay problema. Y tengo luego A por sumatoria desde DXI. Aquí está. ¿Sí? Es exactamente el mismo sistema de ecuaciones,
hacen regla de Kramer, ¿sí? Y es esto, ¿no? Aquí no sé qué está haciendo, así, esa es otra forma, ¿no? Dice, las ecuaciones son lineales siempre que por los menos 2 de las x sean diferentes, las estimaciones son la única solución del sistema. Ajá. Entonces dice, bueno, ni siquiera dice cómo obtiene estos valores, ¿eh? Yo les sugiero que tengan cuidado. Ajá. Bueno, yo les digo, yo sé resolver sistemas de ecuaciones y a mí me gusta usarlo por Kramer, ¿sí? Yo lo hice por Kramer y eso me salió. Ustedes también lo podrían hacer aquí por Kramer, ¿sí? Háganlo por Kramer y van a llegar al mismo resultado, ¿no? O sigan este procedimiento que no sé si es más difícil o menos o más fácil, ¿no? Pero yo lo resolví por Kramer. Pero vean que son el mismo número, que son el mismo sistema de ecuaciones, ¿sí? Y los resultados tienen que ser exactamente los mismos, ¿sale? Entonces, por favor lo resuelven para el lunes, ¿sale? Y me muestran sus gráficas, ¿sale? Si lo hayan hecho en MATLAB, si lo hayan hecho en Excel, si lo hayan hecho en R, si lo hayan hecho en matemática. Creo que, si no mal recuerdo, el Poli también con tu correo te da el acceso a la licencia de matemática. Entonces, por ahí, porque tengo un alumno que me comentó cuando todavía teníamos, bueno, con mi otra materia, me comentó que tenemos, bueno, que para los alumnos tenemos MATLAB completo el 2019 y hasta matemática, me parece. Nada más hay que solicitarlo o a través del correo, la verdad es que no me acuerdo cómo es. Entonces, si no tienen MATLAB, acuérdense, podemos tener MATLAB 2019 y además hasta, bueno, ya es como más, si lo quieren ver, hasta pueden descargar Excel, ¿sí? Porque tenemos derecho a la licencia de Word, de Microsoft Office, perdón, y entonces pueden utilizar Word también. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, una otra pregunta. Esto es regresión lineal. La gráfica que nos enseñó es otro ejercicio, ¿verdad? ¿O es el mismo? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ese es otro ejercicio, porque mira, yo aquí puse 4 datos y aquí en la tabla son 15. De hecho, okay. Mira, en X va, mira, empieza 99, 101 hasta 120 y Y vale 28, 27, ¿no? De hecho, sería que, dice, a ver qué dice. Dice, el concreto sin finos, hecho de un agregado grueso uniformemente graduado y una pasta de cemento y agua, es benéfico en áreas propensas a lluvias intensas, debido a sus excelentes propiedades de drenaje. Ok. Lo que está diciendo es que pones en el suelo, ¿sí?, esta mezcla, y lo que va a pasar es que el agua no se va a encharcar, sino se va a seguir filtrando, ¿sí? Dice, el artículo Pavement Thickness Design for Non-Fines Concrete Parking Lots emplea un análisis de mínimos cuadrados para estudiar cómo Y, la porosidad en porcentaje, está relacionado con X, el peso unitario en especímenes de concreto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está relacionado, ¿sí?, la porosidad que se tiene para el material que se usa, ¿no?, el peso unitario de especímenes de concreto. Es decir, puede tener el concreto 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? Pero cada uno tiene su porosidad. Entonces está relacionando el peso unitario del cemento 1, 2, 3, 4 con la porosidad. Entonces está buscando esa relación de la línea, que te relacione la porosidad con el peso unitario que se utiliza para ese concreto. Ese es lo que estás haciendo. ¿Sale? Oiga, profesor, otra pregunta. Bueno, yo ya estoy tomando análisis numérico y ya vi ese método y, bueno, a mí me dieron unas fórmulas. ¿También se podría intentarlo por ese método? Supongo que son matrices, ¿no?
no son fórmulas ya establecidas. Es que lo que a nosotros nos daban era esta tabla. Bueno, no esta tabla. Nosotros nos daban nada más X y Y. Datos. Ajá, exactamente. Les dan datos. Sí. O sea, fíjate. Esto, bueno, antes de que continúes, antes de que se vayan a confundir, ¿por qué aparece X cuadrada, X por Y cuadrada? Porque en tus formulitas las necesitas. Entonces, lo que uno les estaría dando nada más son, efectivamente, lo que tú dices, X y Y, nada más se da X y Y. Entonces, a ver, continúa. Ajá, y después ya sacábamos nosotros X cuadrada, ¿no? Porque corresponde a los valores, así igual la multiplicación de X, Y y cuadrada. Exactamente. ¿No? Y después, ya la maestra nos dijo que nosotros nos íbamos a basar como a la pendiente, íbamos a sacar la pendiente de la función. Sí, porque los puntos. Sí, porque es lo que estás calculando, fíjate. La curva es Y igual a B0 más B1X. ¿Quién es la pendiente? O sea, si tú la derivas, Y' es igual a B1. Entonces, ¿quién es la pendiente? B1. O sea, si esto lo hubiéramos escrito como Y igual a MX más B, pues la pendiente va a ser M, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí está la pendiente. Sí, entonces es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que fíjate, ¿qué pasa si te están dando más datos y más datos? Bueno, pero esto se usa en otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo, si yo sigo mostrándote mi archivo que tengo aquí, este problema de mínimos cuadrados no nada más se puede resolver mediante sumatorias, se resuelve mediante matrices. Aquí yo estoy reescribiendo el problema y lo voy a resolver mediante matrices, ¿sí? Pero aquí es otro rollo, ¿sale? Afortunadamente en los problemas de estadística tienes datos estáticos, es decir, tú ya tienes un conjunto de datos y esos son, pero no se están actualizando constantemente, entonces a veces es conveniente en otras áreas trabajarlo mediante matrices, posiblemente haya casos en donde, en libros en donde aparezca también este caso resuelto por matrices. Yo la verdad he visto muy pocos libros de probabilidad y estadística en donde el procedimiento de regresión lineal lo aborden mediante matrices. He visto muy pocos. La verdad es que he visto muy pocos. Este no sé si al final del capítulo te mencione, pero esto también se puede resolver por matrices. La verdad es que no lo he ojeado hasta el final. No sé si por ahí hablen de matrices, pero no creo. La verdad es que he visto muy pocos que lo hagan con matrices, pero en otras áreas sí que se usan las matrices para resolver este problema. No, parece que no. Bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? No sé si hay otra pregunta, alguna otra duda. Profe, sí, disculpe, es que me conecté tarde. ¿Cuáles son los ejercicios que tenemos que entregar el lunes? El lunes nada más es revisar, hacer la estimación de parámetros, o la regresión, ¿sí? La regresión para estos datos. 457, ¿verdad? Para estos datos X y Y hay que hacer la regresión o la estimación de parámetros para la recta, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es calcular esto, ¿no? Los parámetros B0 y B1 en el caso del libro, ¿no? Hacer este ajuste, encontrar la recta que más se ajuste a estos datos experimentales, X y Y, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y el lunes me muestran los resultados, cuánto le salió la recta y en qué lo hicieron, ¿no? Si sea en MATLAB, en Word, en Excel, en R o en cualquier programa que ustedes manejen, ¿no? ¿Sale? Es eso, no sé si hay alguna duda. No, ya con eso. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, igual si tienes dudas sobre el tema, le digo, aquí está. Lo que hicimos es en este apartado, el 12.12, estimación de parámetros de modelo. Vean, aquí ni siquiera dice regresión, ¿no? Dice estimación de parámetros de modelo, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. Si quieres alguna duda, te puedes apoyar en esta sección, que es la página 454, aquí inicia.
todo lo que vimos hoy, bueno, si es que llegaste tarde, pues es esta parte. A lo mejor utilizando otra anotación diferente, pero el procedimiento y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Vean, aquí dice que esta es la gráfica para ese ejemplo. Entonces, les tendría que dar algo así, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues nos vemos el lunes. ¿Sale? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe, nos vemos. Gracias. Bueno, cuídense, que estén bien y sigan estudiando. Hasta luego.